paranormal. La leyenda del Monte Oscuro se había transmitido de generación en generación en nuestro pueblo. Desde que era niño, siempre escuchaba las historias sobre aquel lugar maldito que se alzaba ominoso en el horizonte, como un guardián de secretos oscuros y antiguos. Se decía que el monte estaba habitado por un ente siniestro, una presencia maligna que se manifestaba solo en las noches más oscuras y tormentosas. Muchos aseguraban haber visto luces danzantes entre los árboles, o escuchado susurros que parecían surgir de las profundidades de la tierra. Pero yo, como tantos otros, nunca creí en esas historias, hasta aquella noche en la que decidí enfrentar mis miedos y explorar el monte por mí mismo. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, me aventuré hacia el monte bajo el resplandor plateado de la luna llena. Cada paso que daba parecía hundirme más en la oscuridad, y pronto me encontré rodeado por la densa maleza y los árboles retorcidos. El viento susurraba entre las ramas, y los crujidos de las hojas secas bajo mis pies resonaban como ecos de un pasado olvidado. Una sensación de inquietud se apoderó de mí, pero seguí adelante, alimentado por la curiosidad y el deseo de demostrar que no había nada que temer. Finalmente, llegué a una pequeña explanada en lo alto del monte, y fue entonces cuando lo vi una figura oscura y etérea que se recortaba contra el cielo nocturno. Un escalofrío recorrió mi espalda, y un frío glacial se apoderó de mi cuerpo. Traté de retroceder, pero mis piernas se negaban a moverse. La figura se acercaba lentamente, emitiendo una aura de terror indescriptible. Me sentí atrapado en su mirada vacía, incapaz de apartar los ojos de aquel abismo sin fondo. Entonces, comenzaron a resonar voces en mi cabeza, susurros que parecían provenir de las sombras mismas. «Únete a nosotros», murmuraban, «únete a la oscuridad eterna». Un grito desgarrador se escapó de mis labios, mientras luchaba contra la tentación de sucumbir a aquel llamado siniestro. Pero algo dentro de mí se resistía, un destello de voluntad que se negaba a ser apagado por la oscuridad. Con un esfuerzo supremo, logré apartar la mirada de la figura y retroceder unos pasos, alejándome de aquel abismo de tinieblas. Corrí tan rápido como pude, dejando atrás el monte maldito y regresando al pueblo con el corazón palpitando en el pecho. Los días que siguieron a mi encuentro con el ente siniestro en el monte oscuro se convirtieron en una pesadilla viviente. Las sombras parecían más densas, los susurros más insistentes, y cada noche era asaltado por terrores que me dejaban sudoroso y tembloroso en mi cama. Intenté convencerme a mí mismo de que todo había sido solo una alucinación, un truco de la mente provocado por el miedo y la oscuridad de la noche. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que lo que había visto y sentido en el monte era real, más real de lo que hubiera deseado. Decidí hablar con los ancianos del pueblo, aquellos que conocían las historias más antiguas y los secretos más oscuros. Pero cuando mencioné el monte oscuro y el ente siniestro que lo habitaba, sus rostros se pusieron pálidos y evadieron mi mirada. «Debes alejarte de ese lugar», murmuró uno de los ancianos, con voz temblorosa. «El monte oscuro es un lugar maldito, y aquellos que se aventuran en su interior nunca regresan iguales». Sus palabras solo sirvieron para aumentar mi curiosidad y mi determinación. Decidí que necesitaba respuestas, y que la única forma de obtenerlas era enfrentando nuevamente al ente siniestro en su propio terreno. Así que, una vez más, me dirigí hacia el monte oscuro, con el corazón lleno de temor pero también de una extraña determinación. Esta vez, me preparé mejor, llevando conmigo una linterna, un crucifijo y unas ramas de sauco, según las recomendaciones de los ancianos. La noche era más oscura que nunca cuando llegué al pie del monte, y el viento susurraba entre los árboles con una voz que parecía susurrar advertencias. Pero esta vez, no me detuve. Avancé con paso firme por el sendero estrecho, iluminando mi camino con la débil luz de la linterna. Finalmente, llegué a la misma explanada en lo alto del monte, y allí estaba él, el ente siniestro, esperándome en la oscuridad. Su presencia era aún más aterradora que la primera vez, y sentí cómo el miedo amenazaba con paralizarme una vez más. Pero esta vez no retrocedí.
Me aferré al crucifijo con fuerza. Excité antiguas palabras de protección y sostuve las ramas de sauco ante mí como un escudo contra las fuerzas de la oscuridad. Y cuando el ente se acercó, dispuesto a envolverme en su abrazo de sombras, me enfrenté a él con todo el coraje que pude reunir. Las fuerzas del bien y del mal chocaron en un enfrentamiento épico que pareció durar una eternidad. El ente lanzaba rayos de oscuridad y susurros de tentación, pero yo resistí, aferrándome a mi fe y a mi determinación con uñas y dientes. Y entonces, en un destello de luz cegadora, el ente siniestro desapareció, disipándose en la noche como si nunca hubiera estado allí. Caí de rodillas, agotado pero triunfante, sabiendo que había vencido al mal que habitaba en el monte oscuro. Regresé al pueblo con una sensación de alivio y victoria, pero también con una profunda sensación de humildad. Había enfrentado al ente siniestro y había salido victorioso, pero sabía que la oscuridad aún acechaba en los rincones más oscuros del mundo, esperando su próxima oportunidad para manifestarse una vez más. Y así, mientras las sombras se alargaban y la noche caía sobre el pueblo, supe que mi lucha contra el mal nunca terminaría, pero también supe que siempre estaría listo para enfrentarlo, armado con mi fe y mi determinación. Porque, al final del día, la luz siempre prevalecerá sobre la oscuridad. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos una nueva leyenda. También le puedes dar click a los videos que ves en pantalla.